de regreso. Ayer se presentó el ministro del Interior en la Comisión de Seguridad para dar cuenta de por qué hay policías en actividad que tienen chalecos o se les está proporcionando chalecos que están rotos, vencidos, pero que están operativos, ¿no? Y lo que tienen como adelanto, en este caso el presidente de la Comisión de Seguridad, el congresista Azurí, es que van a retirar por lo pronto algunos de estos chalecos de las comisarías. Fue uno de los ataques más crueles y que a su vez se convirtió en una espeluznante vitrina que evidenció la dejadez del Estado para cuidar de nuestra Policía Nacional. De los policías de que están abajo, que están luchando contra el crimen, se sienten, digamos, dolidos y molestos por esto. Chalecos en mal estado que no los protege y que pone a los oficiales en bandeja para una criminalidad sedienta de sangre. Lo más indispensable que tiene que ver con la vida, como chalecos y armamentos, eso no debe faltar en la policía, ¿no? ¿Pero es normal que ellos compren sus propios chalecos antibal? No es normal, en ningún país debe ser eso, sino en nuestra realidad, el policía, como no se lo dan, ellos coman sus chalecos. Ahora, esos chalecos en verdad son carísimos. Son ellos mismos los que tienen que comprarlos, porque los chalecos que da el Estado son tan solo un saludo a la bandera. No protegen al 100%, pues algunos estarían vencidos. Este material, el Kevlar, que es un polímero muy eficaz, es muy efectivo. Le digo que es 5 veces más resistente que el acero, pero tiene una fecha de vencimiento. A partir de los 5 o 6 años eso ya no sirve para nada. Será por eso que el congresista Alfredo Azurín ha invitado al ministro del Interior, Carlos Malaver, para que se apersone al legislativo y explique sobre la logística indispensable para los agentes de la ley. Pero no queremos esperar que nos digan, ¿sabe qué? Está en proceso de compra. No, o dan solución al problema y voy a proceder de otra manera a interpelar al ministro, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y existe una realidad que también pone en peligro a nuestros agentes del orden. Hay una cultura en la policía que no estamos acostumbrados a usar un chaleco. ¿Y de quién depende eso? De los jefes, que hagan un protocolo, digamos, que no puedes renunciar a eso. Es parte de tu vestimenta. Solo basta mirar la cámara de seguridad de aquella terrible noche, donde cobardes delincuentes sorprendieron a balazos a los suboficiales José Munive y Harry del Carpio. Luego del atentado, se acerca un patrullero y sale un policía a ver a su colega abatido en el piso. Nótese que este agente está sin chaleco. En segundos, se da cuenta del peligro. Regresa a su vehículo y se lo pone. Ahí hemos visto claramente, así como hay otras grabaciones, donde la policía no está acostumbrada a usar chaleco y tiene que usar el chaleco, tiene que estar con eso mientras esté de servicio. Un chaleco que significa una delgada línea entre la vida y la muerte al momento de cumplir con su deber. Una situación que espera un cambio radical por el bien de nuestra Policía Nacional. Esto es inaceptable, ¿no? Hace tan solo unas semanas, el 3 de agosto, el suboficial de la policía José Gabriel Munive Gurmendi murió durante un enfrentamiento con delincuentes. ¿Qué pasó con este suboficial? Que él también se había comprado su propio chaleco antibalas, que por supuesto no tenía, ¿no?, los requerimientos necesarios para que efectivamente sea un elemento de protección. ¿Qué dice el ministro Carlos Malaver a todo esto? Se presentó ante la Comisión de Seguridad del Congreso, no hace un mea culpa y por el contrario ha anunciado que van a venir unos chalecos para la Policía Nacional desde China. No hace mea culpa ni por la inseguridad en la que vivimos, ni por los chalecos antibalas rotos que los policías usan para afrontar el crimen. Yo quiero que se tenga en cuenta que yo asumí el 15 de mayo este ministerio. Y desde el momento que asumí, he estado preocupado y abocado también el tema de prestarle la seguridad a nuestros efectivos policiales. El ministro del Interior, Carlos Malaver, se presentó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Allí informó que llegarán 4.000 chalecos donados por China en septiembre y que hay una compra internacional en curso de 3.164 chalecos. Pero así teniendo 7.000 más los 9.000, señores integrantes de esta comisión, no vamos a cubrir la brecha, ni siquiera la brecha ideal, porque
Es la realidad, señor presidente de la comisión. Y usted, como yo, lo sabemos. Hemos tenido un abandono desde hace mucho tiempo en nuestra Policía Nacional. Dio detalles también sobre la situación del distrito Santa Rosa en Loreto. Se ha impuesto la orden de impedimento de ingreso. Ojo, eso lo ha hecho la Superintendencia Nacional de Migración. ¿Correcto? ¿Qué delito también habría cometido? El atentado contra la integridad nacional, el cual está estipulado en el artículo 325 del Código Penal y que tiene una pena no menor de 15 años. Se refirió también a los topógrafos que fueron detenidos en flagrancia. O el delito imputado es el atentado contra la integridad nacional. Igual, la fiscalía a cargo es la provincial de Ramón Castilla, como se mencionó el mismo fiscal, adjunto Franco Cifuentes Vargas, y el mayor de Caballo Cocha, Yuber Haití Hurtado, está a cargo de las investigaciones. Malaver defendió su gestión y agregó que se está combatiendo a la criminalidad por todos los frentes, aunque cada día informemos de extorsiones y sicariato. Bueno, tenemos que recibir chalecos donados por China, ¿no? Porque parece que no hay capacidad, o vaya usted a saber el nivel de irregularidades, corrupción. No hay explicaciones claras sobre por qué no se pueden concretar compras. El ministro, ¿no?, es policía, es general en retiro. Y él sabe más que nadie la problemática. Así es que eso de decir tengo 3 meses, pero si siempre ha sido así, parece, la verdad, un consuelo que no convence. Vamos a seguir esperando a ver si se trata mejor a la policía. Son las 6:38. En el Congreso de la República, la comisión que se formó justamente para indagar sobre este acuerdo lesivo entre el Estado y Odebrecht está pidiendo más plazo para la investigación. La ampliación es de 90 días. Alejandro Muñante, que es el presidente de esta comisión, ha dicho que el Ministerio Público no les entrega toda la información, ¿no? Y tendrían que ellos armar todo el sustento para que puedan ahora aprobar en el Pleno la ampliación de este plazo. Si esto ocurre, tendrán hasta octubre para presentar el informe final. ¿Recuerdan ustedes el asesinato de José Miguel Castro, ¿no?, que fue encontrado degollado al interior de su vivienda en Miraflores? José Miguel Castro, el principal delator de Susana Villarán, que quería acogerse a la colaboración eficaz, pero que de una manera inexplicable José Domingo Pérez no cerró el expediente para que esto sea posible, y que además ahora lamentablemente no va a poder seguir declarando. Pero el programa de Milagros Leiva ha mostrado ayer documentación sumamente importante y secreta relacionada precisamente a la declaración de José Miguel Castro durante 5 años. ¿Y por qué no se tomó en cuenta? Vamos a ver la nota. 5 años después, información clasificada, guardada bajo 7 llaves, sale a la luz. Un documento jamás filtrado revela que Susana Villarán tuvo mucho que ver en la venta de los peajes corruptos. Un testimonio contado por el propio José Miguel Castro antes de morir. José Miguel Castro le encargó al gerente Jaime Shimabukuro que dé prioridad al tema. Fue contactado para el trato directo. Esta es la negociación de cómo se regalaron los peajes y cómo se entregaron las obras para que Villarán y compañía se llenen los bolsillos, mientras los peruanos pagábamos las obras. José Miguel Castro tomó conocimiento de informes jurídicos. Luego de varias alternativas, un estudio determinó cálculos y formas. Este incremento se daría en 2 partes iguales, 50 céntimos cada uno en el lapso de un año. La declaración revela mucho más: reuniones clandestinas, tratos oscuros para una obra que beneficiaba solo a empresas extranjeras. En la primera reunión, en el Salón Azul, Leao Piñeiro explicó a la alcaldesa los cambios realizados en su equipo de OAS en Perú. Asimismo, reafirmó todos sus compromisos. No fue solo un encuentro.
Las siguientes reuniones llegaron a acuerdos sin terminar obras, coimas directas contadas por el propio José Miguel Castro antes de morir. La segunda reunión se dio en el Westin. La campaña de reelección había comenzado. Se reunieron Piñero, Fracassi y Castro y preguntó cuánto necesitaban para la campaña de reelección. Castro contestó que entre 3 y 4 millones de dólares. Argumentos que hasta el día de hoy no son tomados en cuenta y duermen en los archivos de la Fiscalía. Las negociaciones concluyeron en 2014. José Miguel Castro recibió insistentes llamadas. Leonardo Fracassi estaba preocupado debido a que se había perdido la elección y había nuevo alcalde. Entonces se dio la tercera reunión. Castro dijo que no se preocupara, que el trato había sido impecable. ¿Acaso esta información podrá ser usada? ¿Qué dirá ahora el fiscal José Domingo Pérez? Son las 6:42. Vamos con una recomendación este mes del niño. Diviértase en Plaza Norte y Mall del Sur, recorriendo las estaciones vivenciales de Yo Quiero Ser bombero, chef, periodista, astronauta y veterinario. Por cada 50 soles de compra, solicite su cartilla y disfrútelo en familia. Además, participe del sorteo de 5 increíbles premios. Todo agosto es el mes del niño en Plaza Norte y Mall del Sur. Hace unos días estuvo aquí en nuestros estudios el abogado Elio Riera. No le ha ido tan bien, ¿no? Porque ahora ha sido inhabilitado por 3 meses. ¿Cuáles son los argumentos y qué es lo que va a hacer el abogado de César Acuña? Veanlo. Eso es razonable, proporcional, pero más que ello, ahí está en la resolución el link electrónico y podrán advertir, yo lo he podido revisar 2 veces si ha sido malcriado, déspota, en ningún sentido. No hablé nada, no dije nada. Creo que se ha confundido, me parece, de persona. Entonces, ¿está o no suspendido? Yo no estoy suspendido de ninguna manera. El señor magistrado tiene el derecho... ¿Qué es esto que tenemos? Es la resolución del señor magistrado, la cual ha sido ya apelada, en este caso. Ah, ha sido apelada. Y como todo pronunciamiento, tiene que ser revisado. Pero el punto es clave. Aquí no se puede amedrentar a los abogados. Y no lo van a hacer conmigo. Yo he defendido a una persona y he recusado a un juez porque la norma me permite recusarlo. Es un mecanismo de defensa. Y el magistrado no puede decir en la resolución, porque tú me recusaste, considero que es temerario. Bueno, vamos a hablar del exministro Juan José Santibáñez, porque el Poder Judicial ha rechazado su pedido para que cese las pretensiones de privarlo de su libertad. El exministro del Interior había hecho esta solicitud a través de su defensa legal, que estaba demandando que se deje sin efecto o se declare la nulidad de las actuaciones fiscales comprendidas en una carpeta abierta en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, en la que se le atribuye a su patrocinado el presunto delito de tráfico de influencias agravado y otro en agravio del Estado. No obstante, la Sala Superior determinó que en este caso no se advierte amenaza cierta e inminente o vulneración de la libertad individual del demandante con la referida investigación fiscal. Y tenga mucho cuidado cuando camine por las calles, procure no sacar el teléfono celular. Miren lo que le ha ocurrido a esta mujer. No le quitaba la mirada al celular mientras caminaba por una calle solitaria. Esta mujer, que vestía buzo azul con rayas blancas y llevaba puestas zapatillas blancas, no se percató que estaba a punto de convertirse en una nueva víctima de la delincuencia. Y fue así que un sujeto a bordo de una motocicleta, que la seguía muy de cerca, esperó el momento exacto para actuar y en cuestión de segundos por la espalda le arrebató el celular. Luego huir a toda velocidad. Ella es normal, pues no, con su celular caminando, y lastimosamente con una moto lineal se metió por la vereda y le jalaron el celular a la chica. Y no es primera vez que hacen ese tipo de robos acá, ¿no? Constantemente roban con motos. El hecho ocurrió en la cuadra 2 del Jirón, Lanzón en Zárate, en San Juan de Lurigancho, una zona golpeada por la inseguridad, donde este tipo de robos se repite a diario. En lo que va de mes se han suscitado casi 2 robos de celulares, motos lineales, y lo más insólito es que está la comisaría a la espalda.
por lo menos en el caso de ahí del colegio, al mismo personal, un auxiliar entre estos días, la semana pasada fue robada a las 6:30, 1/4 para las 7. Piden a las autoridades mayor presencia para frenar esta ola de inseguridad que afecta a los negocios de comida que espantan a los comensales. Nosotros tenemos clientes que vienen pues con sus automóviles, buscando pues disfrutar en familia, todo, y lastimosamente la inseguridad es algo que nos está jugando una mala pasada. Los vecinos exigen a las autoridades poner mano dura a esta clase de delincuentes que buscan a sus víctimas en motocicletas con las placas clonadas y disfrazados de repartidores de delivery. Uno de los momentos en los que todos nos volvemos más vulnerables frente a la delincuencia es cuando estamos en la calle mirando el teléfono celular. Vean ustedes las siguientes imágenes, cómo le han arrebatado los equipos de telefonía a estas personas, ¿no? Unos sujetos que escaparon en mototaxis y que, claro, cuando uno los ve, no sospecha de que en realidad se trata de unos delincuentes. Esto ha ocurrido cerca de un paradero en San Juan de Miraflores. Los criminales atemorizan a los transeúntes robándoles sus celulares. Las cámaras de vigilancia han captado en esta oportunidad como un par de criminales aprovecharon que sus víctimas estaban distraídas viendo sus teléfonos para quitárselos de las manos. Mucho cuidado cuando uno anda por la calle. Bueno, ¿y qué está pasando en algunos colegios, ¿no? Con los profesores, la supervisión, en las casas? Miren estas imágenes que han sido grabadas por los propios estudiantes, ¿no? Que más les interesó tener la imagen en sus teléfonos que tratar de intervenir y apoyar a sus propias compañeras que se agarraron a golpes en pleno salón. Convirtieron el salón de clases en un ring de box. Escolares fueron grabadas agarrándose a golpes mientras decenas de estudiantes observaban sin intentar intervenir. En el video se aprecia una de ellas ingresar rápidamente al aula e ir directo a su objetivo, su compañera, quien estaba sentada en una de las primeras mesas y fue sorprendida al sentir los jalones de cabello que le propinaba su amiga. El pleito se habría registrado por un lío amoroso, pues ambas estarían en una relación con el mismo hombre, quien se desempeña como mototaxista. Mientras el colegio busca reafirmar el respeto y la disciplina, el caso refleja la ausencia de protocolos efectivos en el control de la violencia escolar, lo que aumenta la preocupación de padres de familia y docentes. Sin embargo, el director del colegio, Edgar Panduro, aseguró que la situación ya fue resuelta de acuerdo a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. Identificamos a los estudiantes, les llamamos, damos manifestaciones, llamamos a los padres de familia, les explicamos por qué se sigue la violencia, detectamos quién es el agresor. En los últimos meses se han reportado episodios similares, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación emocional y la supervisión en los centros educativos. Intervención de la UGEL urgente, ¿no? Para que estas cosas no se repitan al interior de este colegio y a las familias también mucha atención. Vamos a hablar de lo que ha sucedido con este joven que lamentablemente quiso ganarle a la luz roja y terminó siendo atropellado por un bus del Metropolitano. Intentó ganarle a la luz roja del semáforo, pero fue embestido por un bus del Metropolitano. Un joven que intentaba cruzar la vía exclusiva del Metropolitano terminó siendo arrollado violentamente por una de sus unidades y arrojado varios metros sobre el pavimento. La víctima fue identificada como Elvis Jesús Vázquez Palpa, de tan solo 20 años, quien quedó
tendido en el suelo con múltiples heridas tras el brutal impacto. Todo esto ocurrió a la altura de Los Pinos con la avenida Tupac Amaru en Independencia. Su imprudencia pudo costarle la vida. A mí también hay veces me pasa cuando están pasando la gente y yo también atrás sí quiero seguir. Imprudencia. Ajá. De inmediato, motorizados de seguridad ciudadana del distrito llegaron hasta la zona para acercar el lugar y evitar una tragedia mayor. Segundos después, un paramédico municipal asistió al joven, que quedó con lesiones en codos y rodillas. Que sean más cuidadosos y tengan más prudencia, porque a veces hay personas que ni siquiera cambian el semáforo y ya están corriendo, y a veces la imprudencia también de ellos mismos, ¿no? Pero ojalá que el muchachito se recupere. Tras ser estabilizado y activar el seguro del SOAT, fue trasladado de urgencia a la clínica del distrito, donde ingresó a la unidad de emergencias acompañado de su pareja. Bueno, habían capturado a unos delincuentes acusados de cometer un atentado, ¿no?, en Trujillo. Este atentado en la calle Perú, ustedes recuerdan. Bueno, ¿qué ha pasado con ellos? No lo van a creer, vean. A pesar de las pruebas fílmicas y la plena identificación de los 3 implicados en el atentado de la avenida Perú en Trujillo, estos insólitamente fueron liberados. En la noche del domingo, la Policía Nacional dio el golpe tras detener a 2 menores de edad, quienes habrían colocado la dinamita que destruyó a más de 140 viviendas y dejó al menos 10 heridos. Además de dar con el paradero del taxista, quien transportó a los adolescentes en este atentado. El hombre, identificado como José Luis Luján Grados, negó pertenecer a una banda criminal y afirmó que solo estaba brindando un servicio de taxi. El comandante general de la policía, Víctor Sanabria, aseguró que este sujeto sí tendría una responsabilidad en el impactante ataque. Entonces alguien no puede decir, pues a mí me obligaron a llevar un explosivo, yo estaba haciendo taxi, que no miró la detonación. No ha visto que las personas bajaron con el paquete, o sea, ya ahí saquemos nuestras conclusiones lógicas y veamos dónde está. Tras esta importante detención, la DIVINCRE aseguró que las investigaciones seguirán para hallar a los autores intelectuales. Ya se está evaluando la situación jurídica de estas personas, pero el trabajo de campo continúa, la policía continúa para esclarecer este hecho. Sin embargo, en el momento de estas palabras, los implicados eran liberados de la dependencia policial por las autoridades judiciales. ¿No hay un trabajo coordinado entre Policía Nacional y Ministerio Público? Entonces esto va a generar que la delincuencia siga haciendo de las suyas aquí en Trujillo y en la región La Libertad. En este sentido, el comandante general Víctor Sanabria criticó duramente el actual Código Procesal Penal. Las autoridades han evidenciado que hay un diseño muy malo de este sistema procesal penal, que en tantos años, precisamente donde se ha implementado más o mucho más tiempo, es el que tiene mayores problemas delictivos. Ejemplo, Trujillo. Por el momento continuarán las investigaciones de este terrible ataque, que todo parece indicar que es una guerra entre bandas criminales en La Libertad. Las autoridades han capturado en Chile a quien sería el principal sospechoso del asesinato del periodista Gastón Medina, quien perdió la vida en Ica en enero de este año. El alias Pancho. Estas 2 personas, que posteriormente lo van a ver acá en la pizarra, fueron los que también han participado en el control del objetivo. En Chile, con documentos falsos y droga en su poder, cayó capturado alias Pancho, presunto involucrado en el asesinato del periodista peruano Gastón Medina. Escuchan 12 disparos. Balacera, llama a la policía, llama a la policía. Llama a la policía, llama a una ambulancia. Una ambulancia, pido balacera acá. Ya, tranquilo, hijo, cierra. El pasado 20 de enero, este sujeto venezolano identificado como Olfran Domingo Rivas Ramos, junto a otros malhechores como Pablo Javier Echevarría Flores, alias Barrabás, estremecieron la región Ica
al acribillar al comunicador cuando salía de su casa. Ahorita el instante del traslado. ¿Estás arrepentido, hermano? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido? El operativo se realizó en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, y las primeras interrogaciones revelaron que alias Pancho sería integrante de la organización criminal Los Piratas de Aragua. En su poder se le halló ketamina y documentación venezolana falsa. Sin embargo, las huellas digitales confirmaron que Rivas Ramos tenía una alerta roja de la Interpol por el macabro asesinato de inicio de año. La Agregaduría Policial de Perú en Chile informó que se están realizando los trámites correspondientes para la extradición. Mientras tanto, el Ministerio Público de Perú y la Policía Nacional aguardan que el proceso concluya para interrogar al venezolano sobre su participación en el crimen que enlutó a la prensa peruana. Pero yo le voy a sacar todas las cosas que él quiso hacer y mandó a hacer. ¿Qué cosas quiso hacer? Matar a la vicepresidenta, matar a ti, matar a Valdivia. Cabe recordar que el asesinato de Gastón Medina generó indignación en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. En un comunicado, no dudaron en vincular este crimen con las investigaciones que realizó el hombre de prensa contra el gobierno regional de Ica, la municipalidad provincial, la Corte Superior de Justicia de Ica y las mafias extorsionadoras de colectiveros. Bueno, Martín Vizcarra lleva una semana cumpliendo esta prisión preventiva de 5 meses que se le dictara y lo hace junto a los otros expresidentes en el penal de Barbadillo. Reapareció en una audiencia. ¿Qué dijo? ¿Cómo está? Vean. Reapareció desde Barbadillo. Te hablo desde la prisión. Martín Vizcarra dejó de lado los lives de TikTok por los enlaces desde la prisión. Lo escuchamos. Sí, doctora, muy buenos días a usted y al colegiado. Solamente para pedir disculpas. Esta fue la intervención del expresidente durante la última audiencia del juicio oral en su contra por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. El nuevo huésped de la cárcel de La Diroes apareció para pedir disculpas, no por las muertes en la pandemia, ni por el perjuicio a sus paisanos por las 2 obras coimeadas, sino por no haberse presentado antes. Solamente para pedir disculpas por no haberme presentado el día jueves porque estaba en plena diligencia y traslado, ¿no? Usted sabe que desde el primer día de este juicio oral no he faltado a ni una sola sesión que he sido convocado. En su intervención, el ex jefe de Estado se comprometió a seguir participando activamente en las próximas diligencias, como si esto fuera una opción para alguien que está preso. Solamente han sido factores externos. Espero que pronto puedan revertirse los que han generado esta inasistencia la anterior. Me comprometo de aquí o donde esté participar en todas las otras diligencias y audiencias que usted convoque, señora. Durante la audiencia, la Fiscalía mostró el registro telefónico de Vizcarra, en donde se evidenció 44 llamadas entre agosto y diciembre de 2014 con José Hernández, su ex ministro y principal delator. Con esto, según indicó el representante del Ministerio Público, se reforzaría la versión de que ambos coordinaron constantemente las entregas de dinero que formaban parte de los 2 millones de la presunta coima. Quien ha señalado que después del 22 de julio del 2014, luego de una segunda entrega, según el WhatsApp, mensaje de WhatsApp de la sesión anterior y registro de llamadas que también ya lo realizamos en la sesión anterior, desde esa fecha hacia adelante existieron comunicaciones telefónicas. Esto fue refutado por la defensa del exmandatario Vacado. Existen comunicaciones todos los meses sobre la base de la relación cordial que tenían el señor Martín Vizcarra y el señor José Hernández Calderón. No puede asumirse a partir de simples comunicaciones que dichas llamadas tuvieron un carácter delictivo si no existen elementos de corroboración que puedan dar fe de dicha connotación. Lo cierto es que Vizcarra se mantendrá recluido hasta que se evalúe su apelación a la prisión preventiva de 5 meses dictada en su contra, muy a su pesar y al de quienes aún son sus seguidores.
Bueno, para nada es un orgullo tener tantos presidentes presos en este momento. Lo cierto es que el partido de Martín Vizcarra, Perú Primero, ha quintuplicado sus ingresos en solo un año. Y esto es algo que nos explica muy bien. El programa Contracorriente ha mostrado una serie de direcciones que tampoco coinciden y además de aportantes al partido Perú Primero que no se encuentran. En el informe presentado en el 2024 eran los miembros del Comité Ejecutivo Nacional CEN de Perú Primero los principales y mayores aportantes, como podemos ver, de 500 y 1000 soles cada uno mensualmente, incluido el mismísimo Martín Vizcarra. Aquí los detalles de los aportes del expresidente ese año. En este chat oficial del CEN de Perú Primero se evidencia cómo hasta hace un año exigían los aportes y reclamaban los retrasos. El 30 de abril del 2024, Vizcarra escribe: Muy buenos días a todos. Hacer un esfuerzo para atender sus pagos pendientes al partido. En mayo de ese mismo año, vuelve a escribir: Aunque me sea incómodo, tengo que hacerles recordar que paguen sus deudas del partido. Requerimos pagar planilla y los meses de alquiler. La pregunta es, ¿cómo entonces el mismo Martín Vizcarra presenta un contrato con un partido que no tenía hasta hace un año dinero para pagar el alquiler? Pero nadie sabe explicar cómo en marzo todo cambió. Los viajes a provincias se intensificaron. Se supone que se generó este contrato con el expresidente Vizcarra como figura política del partido, por el que le pagaban 3.000 soles mensuales, pero en las rendiciones de cuentas entregadas en agosto de este año aparece solo como aportante, como vemos en el detalle. En las rendiciones de cuentas presentadas este 12 de agosto por la tesorera titular Judith Pomachagua Pablo, se detalla el ingreso total del financiamiento privado. Aquí se lee 535.532 soles.18 centavos. Los gastos, 470.398 soles. Los aportantes, entre ellos Martín Vizcarra, deberían poder sustentar sus depósitos. La pregunta es, ¿cómo lo haría el expresidente de la República si no tiene arraigo laboral conocido y no recibe pensión vitalicia, pues se le fue suspendida? Bueno, vamos a hablar ahora de Betsy Chávez, porque constantemente a través de su defensa legal, ella está manifestando que viene siendo supuestamente hostilizada al interior del penal donde se encuentra recluida. Dice incluso que quieren atentar contra su propia vida. Ha publicado una carta de puño y letra donde le deja o señala como principal heredera si es que algo le pasa a su madre. Bueno, la ex primera ministra ha señalado también que va a acatar otra huelga de hambre ahora seca, es decir, no va a ingerir ni siquiera líquidos. Y esto como medida de protesta al acoso y tortura que ella denuncia ser víctima al interior del penal anexo Mujeres de Chorrillos. Si bien ella ya había tomado una medida extrema como esta vez va a ser mucho más severa porque dice que no va a permitir que le brinden atención médica ni reanimación en ningún centro hospitalario. ¿Cómo será que están de irritados los simpatizantes del Lápiz? Hablamos de Perú Libre, luego de que se anunciara esta alianza de Castillo con el partido Juntos por el Perú. Están tan enojados estos militantes que ahora se insultan entre ellos. Y miren cómo tratan a sus propios congresistas, vean. No, hay libertad de expresión, no toques, hay libertad de expresión. Esta es la batalla que marca la inestabilidad que hoy viven parte de los seguidores del golpista Pedro Castillo. Aquellos que no soportan que el encarcelado exmandatario esté haciendo una alianza con el partido Juntos por el Perú. ¡Nadie apoya a los traidores! ¡Presidente Pedro Castillo es del pueblo! ¡Y no se apoya al coche con el presidente Pedro Castillo! Una izquierda que ahora luce fragmentada y que podría tener el destino que hoy se hace evidente en Bolivia, tras el triunfo de una derecha que apunta al sillón presidencial.
El otrora oficialismo, el Partido Socialista Más, agoniza lentamente y su débil mandatario Luis Arce esconde la cabeza, pues sabe que deja un país quebrado, sin dólares y con escasez de alimentos y combustible. Ese quizás pudo ser nuestro destino si no fuera porque el entonces empoderado Pedro Castillo se creyera con la autoridad de dar un golpe de Estado. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Ahora, con Castillo tras las rejas, pretenden resucitar a un pseudo político que quedó en las sombras. El pasado fin de semana, un mitin en Huaycán con un banner con la figura del golpista y su aparente voz sorprendió a propios y extraños. Que las exoneraciones no se conviertan en política de Estado para favorecer a los cómplices del saqueo y la corrupción. Se trataba de un supuesto discurso del exmandatario que muchos cuestionaron. Un mitin que encabezó Roberto Sánchez y que contó con la presencia de algunos congresistas. El mensaje de nuestro presidente marca las líneas políticas de este proceso de unidad. Yo creo que es importante y fundamental que todos sepamos que la libertad de Pedro Castillo es elemental y fundamental porque es el líder del pueblo. Sin embargo, algunos seguidores de Castillo no se comen el cuento de esta unión política y ahora entre ellos mismos se dicen de todo, desde caviares hasta oportunistas. Piden elecciones a estos oportunistas miserables. Acá utilizan la imagen del presidente Pedro Castillo. Miren estas ratas, oportunistas caviares. ¿Y por qué no JP? Porque el señor Roberto Sánchez, cuando vacaron al presidente, él se abstuvo. Él no apoyó. Solamente 6 congresistas apoyaron al presidente. Y hoy se pone la camiseta de Castillo. Ahora ha llevado 3 o 4 carros para traer a la gente. ¿Por qué no lo hace cuando hay audiencia del presidente? ¿Por qué tanto Juntos por el Perú? ¿Cuál es el fin? Eso no es empatía, eso es complicidad. Complicidad o empatía, lo cierto es que la imagen del golpista ahora es usada en una campaña donde es más que seguro no podrá participar, aunque sí podrá ser espectador desde los fríos barrotes de una prisión. Vamos a ir con una mención importante, una recomendación. Miles de historias lo esperan en librería Entre Páginas, desde cuentos para los más pequeñitos de la casa hasta novelas y ensayos para los más grandes. No olvide visitarnos en nuestro nuevo local ubicado en Avenida José Larco 35508 Miraflores. Lo esperamos. Encuéntrenos también en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librería Entre Páginas, el placer de leer. Bueno, y lo que no es un placer, ni tampoco está siendo algo digno de resaltar, es el desempeño que ha tenido la Comisión de Ética en este Congreso de la República. Ahora, con mayor razón, porque han nombrado como presidente de esta comisión tan importante que se encarga supuestamente de poner sanciones a los congresistas, a un congresista investigado por presunto tráfico de influencias. Estamos hablando de Elvis Vergara. Es el flamante nuevo presidente de la Comisión de Ética, algo que ni siquiera su propio partido quiere reconocer y le han dado la espalda. Los candidatos ya eran unos impresentables, pero uno de ellos, el más crítico, ganó. Elvis Vergara es el presidente de la Comisión de Ética, aunque el partido de la Lampa ni siquiera le dé el respaldo. Nadie, absolutamente nadie, quería asumir la titularidad, porque solamente es un espacio, la titularidad en ética. Entonces yo, de manera verbal y escrita además, porque tenemos un chat donde también interactuamos, he dicho, bueno, si nadie va a asumirla, para que la bancada no pierda la comisión, voy a tener que asumirla yo. El congresista Elvis Vergara está denunciado por ser parte de una organización criminal, juntos con todos los parlamentarios a quienes denominaron los niños. Aquella vez, esto fue lo que dijo. De la bancada de Acción Popular solamente hay 2 congresistas que están implicados en procesos judiciales, así que esos 2 van a tener que ser cambiados. Pero eso no es todo. Además mintió cuando se operó la nariz y cobró como si hubiese ido a trabajar. Recordemos ese momento. ¿Usted se operó la nariz? Pregunto si es que pidió permiso. Le pregunto, ¿llegó a pedir permiso? ¿Tuvo licencia? ¿Informó al Parlamento acerca de eso? No voy a responder esas preguntas, lo siento. ¿Cómo que no? Tiene que tener permiso porque o cobró.
En el Parlamento todo vale. Lo peor es que Pasión Dávila, sí, el otro congresista, el hombre que agarró a puño limpio a su colega Juan Burgos, también está en la Comisión de Ética. ¿Con qué moral juzgarán a los parlamentarios? Bueno, es un tema polémico, ¿no? Porque ¿cuál es el mensaje que se está dando? La verdad es que este Congreso va a pasar a la historia por ser uno de los peores, ¿no? Y hay algunos que todavía lo defienden. Pero es el peor Congreso de la historia, creo, en este país. Vamos a seguir hablando de este congresista de Acción Popular, designado presidente de la Comisión de Ética. No ha existido ninguna reunión de bancada donde se vote en favor de la designación del congresista Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética. Para Luis Aragón, integrante de la bancada de Acción Popular, se trata de una elección a dedo que le ha dado a Vergara la presidencia no solo de esta comisión, sino de 3 en total. Es presidente de la Comisión de Fiscalización, es presidente de la Comisión de Ética y es presidente de la Comisión Especial de Vida. Entonces, ahorita tiene 3 presidencias. Y actualmente existe una dictadura dentro de la bancada que no, lamentablemente, está haciendo daño al partido y al grupo parlamentario de Acción Popular. Esto ha sido desmentido por el mismo Elvis Vergara, quien dice haberse visto obligado a asumir dicha responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie, quería asumir la titularidad, porque solamente es un espacio, la titularidad que en ética. Si nadie va a asumirla, para que la bancada no pierda la comisión, voy a tener que asumirla yo. Además, asegura que el rechazo de su partido responde a intereses electorales. Aquí la pugna es por quién queda bien y quién queda mejor con su... Lo cierto es que diversas bancadas han mostrado su desacuerdo con esta elección. Una de ellas es Renovación Popular, grupo que ha decidido no acreditar a representantes en esta comisión como señal de protesta. El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo que ya viene siendo ampliamente criticado, porque en esta sentencia se estipula que un presidente no puede ser investigado en funciones hasta que acabe su mandato. Y entonces, claro, esto suspende toda investigación que en este momento existe contra Dina Boluarte. Se libró de seguir siendo investigada, aunque sea por unos meses. Y es que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y dispuso suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, no contemplados en el artículo 117 de la Constitución. El máximo intérprete de la Carta Magna señaló que la mandataria solo podrá seguir siendo investigada luego que deje su cargo el 28 de julio del 2026. El tribunal resolvió que la inmunidad presidencial resulta estrictamente necesaria, tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político. ¿Pero qué dice el artículo 117 de la Constitución? Según el artículo 117 de la Constitución, la presidenta de la República durante su mandato solo puede ser acusada por el delito de traición a la patria, por interrumpir o disolver inconstitucionalmente el Congreso, impedir el normal funcionamiento del sistema electoral. Según el exministro Víctor García Toma, las investigaciones realizadas hasta el momento servirán para cuando se retomen los casos luego que Dina deje de ser jefa de Estado. En el resto de los casos se autorizó a una investigación preliminar a efectos de que las pruebas, los indicios, los testimonios inmediatos no se perdieran, a efectos de que en el momento oportuno, que sería la culminación de su mandato, pudieran servir para que las autoridades fiscales y posteriormente las judiciales pudieran acreditar la veracidad o no veracidad del hecho imputado. Al respecto, congresistas opinaron que las decisiones del Tribunal Constitucional deben respetarse. Las resoluciones del tribunal se respetan. Me imagino que han tenido bastante tiempo de analizarlo, debatirlo, y hay que simplemente
creer en los profesionales que están en el miembro del Tribunal Constitucional. Es que los fallos no buscan el sentido de la oportunidad ni de la pertinencia o impertinencia, simplemente los fallos salen como consecuencia de demandas y ha habido la demanda al Tribunal Constitucional pidiéndole justamente que emita un fallo sobre este tema que está claramente establecido en la Constitución. El congresista Aguinaga aseguró además que dicha decisión por ningún motivo se trataría de algún blindaje. Lo que menos podría pensar del máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, es que haga un blindaje. Una decisión que una vez más libra a la presidenta Dina Boluarte de investigaciones que la han puesto en el ojo de la tormenta. Bueno, no van a poder formalizar la investigación, ¿no? La investigación preliminar, pero actos probatorios hay, ¿no? Recolección de información tendría que seguir. ¿Qué es lo que ha dicho el ministro de Educación, Morgan Quero, uno de los más cercanos, de los escuderos de la presidenta Boluarte? Ha dicho que este fallo del Tribunal Constitucional llega tarde. No llega tarde porque ya queda un año nada más de gobierno y que es importante preservar la investidura presidencial y, bueno, la presunción de inocencia. ¿Qué más podía decir? ¿Qué es lo que ha dicho el abogado de la presidenta Dina Boluarte? Él señala que este fallo del Tribunal Constitucional no genera, dice él, en su criterio, ¿no?, ningún tipo de impunidad. Ha declarado esto después de que el Tribunal Constitucional determinara como fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y resolvió suspender las investigaciones contra Dina Boluarte hasta julio del año 2026. Cuando concluya su mandato, la decisión fue celebrada por Joseph Campos y no iba a ser de otra manera, ¿no? Es un salvavidas enorme el que le han lanzado a Dina Boluarte en una situación en la que ella se encontraba bastante complicada. Un fallo del Tribunal Constitucional que a criterio de muchos es una declaración política de ayuda además a la presidenta. Y bueno, ¿qué es lo que dice en estricto este fallo del Tribunal Constitucional? Que de aquí en adelante no se podrá abrir investigación alguna contra el presidente de la República en funciones hasta que culmine su mandato. Esta decisión, como ya lo venimos sosteniendo, beneficia directamente a Dina Boluarte, ya que se van a suspender todas las investigaciones, las carpetas fiscales que fueron abiertas en los últimos meses. Este veredicto del tribunal fue o viene siendo duramente cuestionado y las miradas apuntan a la presidenta de este organismo del Estado, Luz Pacheco. Ella ha asegurado que durante su gestión se ha cruzado en repetidas ocasiones con Dina Boluarte y sus ministros de Estado y que en ningún momento la han presionado o han influido sobre ella para emitir este fallo que a todas luces tiene el apellido Boluarte, ¿no? Finalmente ha recalcado la presidenta del Tribunal Constitucional que ella no es títere, dice, de nadie, ¿no? Bueno, vamos a conversar sobre este tema y otros con el congresista Eduard Málaga Trillo, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Me gusto verte. Igualmente, congresista. Bueno, a ver, la presidenta del tribunal dice, esto no es un fallo político, esto busca preservar la figura de un presidente, pero claramente no se está pensando en el presidente o la presidenta que vaya a entrar en el 2026, sino ese fallo, no sé qué pensará usted, pero en mi opinión tiene el apellido Boluarte ahí estampado. Completamente de acuerdo con tu evaluación del asunto. Y también yo ayer he declarado que para mí eminentemente es una sentencia política. Es una sentencia política porque en el contexto en el que estamos está efectivamente blindando a la presidenta de cualquier investigación ulterior en el resto de lo que queda de su mandato, y esto es abrir una puerta a la impunidad. Estamos todos de acuerdo en que hay que preservar la investidura presidencial. En ese sentido también hay que recalcar que la Fiscalía se ha excedido con los allanamientos y probablemente esto ha desatado esta reacción
con esta evaluación del Tribunal Constitucional, pero también hay que decir que las sentencias del Tribunal Constitucional responden a interpretaciones y análisis que no son objetivos, ni necesariamente imparciales, ni mucho menos inexorables. Entonces, si bien hay que acatar estas sentencias, es importante poder discrepar y poder expresar que podemos estar en contra porque no corresponde a lo correcto ni lo éticamente esperable de un tribunal. Si esta sentencia hubiese estado vigente cuando Pedro Castillo estaba en el poder, el asunto hubiese sido tan grave como que Patricia Benavides, la fiscal de la Nación de ese entonces, no hubiese podido iniciar ningún tipo de investigación sobre Castillo. Hay que ir un paso más atrás incluso. Nosotros en el Congreso hemos inhabilitado a la señora Soraya Ábalos por no investigar al presidente de Castillo cuando se estaba levantando el país en vilo. Y luego hemos celebrado y saludado que la señora Patricia Benavides sí haya iniciado estas investigaciones. Entonces el meollo del asunto no es, como se dice en la sentencia del Tribunal Constitucional, ahí discrepo, que la función de la Fiscalía y el Poder Judicial menoscaba las atribuciones presidenciales o las competencias de la presidenta, si es que acaso estas existen, ¿no es cierto? Pero en realidad se trata de la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que dice que un presidente solo puede ser acusado por 4 tipos penales o delitos: traición a la patria, evitar el funcionamiento del Congreso, elecciones, etc. En realidad, el demonio está en los detalles. Se dice que no puede ser acusado, pero la discusión eterna ha sido si eso involucra la investigación o no, si la interpretación es literal o no. Entonces, así como los magistrados han utilizado argumentos doctrinarios y dogmáticos para asegurar que ese argumento de la acusación incluye a la investigación, lo mismo se puede haber argumentado en el otro sentido y decir que literalmente no se puede acusar, pero sí investigar, que es lo que sostenemos muchos. Pero ¿qué era lo que venía pasando? Y es lo que corresponde además, porque ¿no? ni el presidente puede estar por encima de la ley. Hay que proteger su investidura, pero no puede estar por encima de la ley. De acuerdo, y porque además es la persona que tiene mayor poder en este momento en el país. Entonces, si no hay una investigación, si no se permite una investigación, para cuando acabe su periodo, probablemente ya todas las pruebas hayan desaparecido. Claro, estás aludiendo al peligro procesal. De acuerdo. Que, por ejemplo, la razón por la cual se le ha dado preventiva a Martín Vizcarra, que es algo que vimos también durante el gobierno del señor Castillo, que el abuso del poder del presidente, que tiene la mayor poder en el país, puede llevar al ocultamiento de pruebas, acordémonos de las cámaras de Palacio, o a la desaparición de testigos, como sus ministros, los sobrinos, que de pronto viajaban en aviones presidenciales y desaparecían. Entonces, no seamos ingenuos. Este fallo tiene eminentemente un sesgo político, eso no se puede negar, y si bien está justificado apropiadamente en materia jurídica, no se puede dejar de lado que tiene que estar aterrizado en una realidad que no es congruente con lo que se ha decidido. Ha sido, digamos, yo sé que está en su derecho, pero ha sido éticamente correcto que la presidenta, en vez de defenderse de todas estas investigaciones, lleve esta causa y presente una demanda competencial al del Tribunal Constitucional, que finalmente nos termina a todos poniendo en una situación donde, si bien es cierto, claro, el fallo preserva la figura del presidente o presidenta, pero también nos pone en una posición de no poder acceder a la justicia, de no poder conocer hechos oportunamente y de riesgo procesal. Sí, se argumenta que todavía está el control político. Pero mira este Congreso, ¿cuánto control político ha hecho? Claro, ella se sostiene en el gobierno porque hay una alianza clara con ciertas bancadas que le permiten permanecer donde está. Es una retórica vacía, en realidad. Y lo que hace es, como bien señalas, dar una muestra más de su poca cooperación con la justicia, su poca transparencia, el hecho que no haga entrevistas, no hace conferencias de prensa abiertas, a discusión, que no declara, que se niega a cooperar con la Fiscalía, pues todo eso abona a una imagen de una presidenta que no quiere ser transparente y no quiere dar la cara. Y es más, esta sentencia nos pone en riesgo, Dios nos libre de caer otra vez en manos de un futuro Castillo, de cualquier tendencia, donde no se le va a poder investigar. Así es, tengo justamente acá el fallo y sobre todo, bueno, dice, ¿no? Declarar fundada la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público, el Poder Judicial, y en el punto 2, suspender las investigaciones materia del presente proceso constitucional iniciadas contra la actual titular de la Presidencia de la República en ejercicio conforme a la interpretación constitucional desarrollada previamente. ¿Cómo van a decir que no tiene nombre propio esta sentencia? Lo que pasa es que muchos de nuestros juristas son muy doctrinarios. No hay margen para que las leyes evolucionen. Entonces, si miramos
La solución del problema, que es a lo que deberíamos abocarnos, es reformar la Constitución en dos artículos importantes, el 117 y el 113, que tienen que ver con la vacancia, justamente para darle una válvula de escape a casos de este tipo. En el 117, también para el público que se pregunta, bueno, muchos dicen reforma, pero ¿qué has propuesto? Efectivamente, varios congresistas hemos propuesto, cuando cayó el señor Castillo, entró la señora Boluarte y se habló de un adelanto de elecciones, que no queríamos que se repita esta situación, propusimos proyectos de ley para reformar el 113 y el 117. En el caso del 117, que se permita explícitamente la investigación, que se diga y que se amplíen los tipos penales para incluir a la corrupción. La corrupción es uno de los males más presentes en la actualidad. ¿Cómo puede estar fuera de los delitos por los cuales se puede investigar a un presidente? Todos estos proyectos de ley fueron barridos bajo la alfombra por la Comisión de Constitución. Entonces, yo quiero hacer una reflexión de cara a las elecciones del 26. Muchos candidatos presidenciales hablan de lo que quieren hacer con el país, pero no de lo que quieren hacer con el Congreso. Entonces, si ellos llegan al poder, ¿quién va a estar a cargo de la Comisión de Constitución? Claro. ¿No? ¿Quiénes son los guardianes de la Constitución del 93? El Partido Fuerza Popular. Entonces, si ellos no están dispuestos a aceptar estas reformas, porque todos estos proyectos de ley los han barrido bajo la alfombra, eso no va a cambiar. Entonces, los responsables hay que decirlos con nombre y apellido. No, comisiones tan importantes como Constitución, Ética, Fiscalización, Presupuesto, ¿no? Vamos a entrar ahora ya de lleno a lo que va a ser el Congreso, pero permítame antes para cerrar este tema. Entonces, a la luz de este fallo, no se puede realizar ningún tipo de investigación, no se le puede ir a tomar la declaración a Palacio de Gobierno, ¿nada? No, sí hay algunas acciones, digamos, light, ¿no?, de investigación, que es como tomar declaraciones, pedir información, eso sí se puede hacer. Y de eso se agarran los magistrados para decir que no se está bloqueando completamente la investigación, sino que se le da cierto margen. Pero esto es contradictorio, pues, porque si se hace una interpretación de que no se puede investigar según la Constitución, pero sí en algunos casos voy a permitirle a los fiscales intervenir, entonces no se está haciendo claro y más bien se está incluso realizando un cierto acto de amedrentamiento hacia la Fiscalía, porque los fiscales no van a querer investigar para no colisionar con esta sentencia del tribunal. Para no querer colisionar y supongo yo para que no caiga en saco roto, porque ¿de qué le serviría a un fiscal ir a tomar la declaración y tal si luego no puede continuar con todos los actos procesales que involucran una investigación preliminar, claro, para empezar? Mira, yo respeto la trayectoria de los argumentos jurídicos que esgrimen los magistrados, pero espero que no estén pagando un favor. Fuertes declaraciones. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que está pasando en el Congreso de la República, porque Elvis Vergara ha sido nombrado como presidente de la Comisión de Ética del Congreso, una comisión congresista que es sumamente relevante porque se encarga de poner sanciones cuando el caso lo amerita, de congresistas que de pronto no están cumpliendo bien su labor parlamentaria. Pero este señor está siendo investigado en este momento por la Fiscalía, ha sido acusado por ser uno de los niños de Pedro Castillo, es decir, de facilitar, ¿no?, el desarrollo de Pedro Castillo en el Congreso, de favorecerlo de alguna u otra manera, no solamente él, sino también otros integrantes de su bancada. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que se haya puesto como presidente de esta comisión a una persona que, a todas luces, no debería ocupar ese cargo? Bueno, la responsabilidad de fondo está en los partidos políticos, insisto, en los candidatos presidenciales que arrastran candidatos al Congreso sin asumir la responsabilidad de quienes están llevando al Congreso. Entonces, en este caso, hablemos de Acción Popular, ¿no es cierto? Acción Popular nos ha dado muchas sorpresas con este tema de los niños y lamentablemente una vez adentro lo que haces es que los números ganan. Si tienes una bancada con suficientes congresistas, vas a negociar las presidencias de las comisiones y vas a obtener a cambio lo que quieras. Pero además está el nivel individual de responsabilidad, que es, si yo soy un congresista investigado por faltas graves y sumamente cuestionado, debería tener la idealía y la decencia de decir, doy un paso al costado y no soy digno, no soy suficientemente apto para asumir este cargo. Y vemos que esa suerte de vergüenza propia no existe en muchos congresistas. Pero él se autoproclama, ¿no? Porque ni su propia bancada dice, nosotros lo hemos propuesto. Nos están desmarcándose de la figura de Elvis Vergara. Podría ser un caso para ética, pero la ética lo maneja él. Pues, claro. Entonces no puede ser juez y parte. Así es. Ahora, voy a ir cerrando, congresista. La Comisión de Ética no se ha caracterizado necesariamente en este Congreso por tener una presencia importante y relevante, ¿no? Hay casos que ha pasado completamente por agua tibia y no ha sancionado, por ejemplo, los mochasueldos. Lancemos el guante, Perla.
Muchos critican que este es el peor parlamento, que mira lo que vemos, la calidad de los congresistas. Bueno, se viene una nueva elección. ¿Qué candidato presidencial, que ustedes seguramente van a entrevistar, te va a proponer las reformas necesarias para que el Congreso no siga haciendo lo mismo? Porque muchos hablan de sus planes contra la inseguridad y otras cosas, pero el Congreso es elemental para pasar todas las reformas y todos los cambios que necesitamos. Si quieres un mejor Congreso, si no quieres niños, si no quieres conflictos de interés, si no quieres repartijas, si no quieres redes de prostitución, tienes que reformar el Congreso. ¿Quién lo va a hacer? Muchas gracias al congresista Eduard Málaga, conversando esta mañana en Al Día con Willax de todo lo que está pasando, ¿no? Y también ya va a venir en unos instantes más el precandidato a la presidencia, Roberto Quiabra, por Unidad Nacional. Va a estar también en una amplia entrevista aquí en nuestros estudios. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Además, se ha conocido que el alcalde de Surco, Carlos Brus, también va a postular en las siguientes elecciones generales. Con los detalles y más información, regresamos.